la gran pregunta que siempre me hago es cuánto cambia uno por las expectativas propias, por la cuestión cultural, o cuánto se aceleró el cambio a través de la tecnología. Digo, la tecnología nos permitió otro grado de conocimiento, nos permitió acercarnos mucho, nos permite también otra velocidad. Bueno, pero para hablar todo, en realidad quien puede llegar a orientarme un poco más esto es precisamente Tomás Balmaceda, quien es doctor en filosofía, periodista y docente. Hola Tomás, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto hablar con vos. Gracias, gracias. Vos sabés que la otra vez te veía en una entrevista y me llamó mucho la atención sobre la generación X, que son arriba de 40 años, y que en realidad, en los cuales estoy incluido, ya te adelanto, te comento nada más, veía un poco el análisis de lo que pasa en esta generación, particularmente sobre las generaciones anteriores y sobre las generaciones que vienen a posterior de estos 40. ¿El hombre va cambiando tan rápido como antes no lo hacías? ¿Como antes no lo hacía, mejor dicho? ¿Cómo es? Mirá, sí, nosotros lo que un poco detectamos con Miriam De Paoli, que es la coautora y con quien trabajo estos temas, es que efectivamente estamos en un tiempo marcado por la velocidad y marcado también por lo instantáneo, que incluso generó, como bien decís vos, un cambio de valores con respecto sobre todo a las generaciones más jóvenes, a los que, por ejemplo, ya nada, estamos trabajando y conviviendo con aquellos que nacieron en el siglo XXI, ¿no? Que no conocen lo que fue el siglo XX. Recién hablabas de las elecciones, pensá que en nuestro país ahora se vota de los 16, es decir que tenemos personas muy jóvenes que quizás nacieron en 2007, imagínate, ¿no? Y que ya están votando, y que eso va generando, no solo en nuestro país, sino que también lo hemos visto en otros países, muchos choques, ¿no? De alguna manera, nuestros padres no eran tan distintos, quiero decir, a nuestros abuelos, pero cuando nosotros hoy ponemos sobre la mesa ciertos temas, ciertas discusiones, vemos muchas diferencias entre, como bien decís vos, los que tenemos más de 40 y quizás los que hoy tienen 20. Y pensemos que ahora en las pasos presidenciales de agosto y luego en octubre, bueno, cada voto cuenta igual, obviamente, en nuestro sistema. Claro. Entonces, es también como ver eso. Te lo traigo en un ejemplo de hace algún tiempo que también lo vimos en Europa, cuando fue la famosa discusión acerca del Brexit, ¿no? Sí. Si justamente si Inglaterra tenía que mantener sus lazos con la Unión Europea o no, había claramente una división generacional. Las personas más grandes querían cortar con la Unión Europea, las más jóvenes no, y muchas veces las discusiones, agrias, amargas, difíciles, de los más jóvenes eran, pero escúchame, ¿cómo va a votar alguien de 80 y pico de años y que me va a condenar a mí, que tengo 20 y pico y me quedan todavía muchos años acá? Claro. Creo que son discusiones, insisto, amargas, difíciles, pero que tenemos que tener. Vos sabés que eso me hace acordar mucho de una discusión que hay en el ámbito del derecho constitucional, y esto de los constitucionalistas estadounidenses que decían que las constituciones deben reformarse. Una famosa historia allí, que no la voy a desarrollar completo, sino solamente decir que se tiene que reformar la Constitución cada 20 años, porque ese era el cálculo de una generación. Cómo la generación que está viviendo plenitud puede manejarse por reglas de generaciones anteriores. Eso es un poco también lo que planteaba. Vos decís que esa discusión también se sigue dando, se sigue diciendo, ¿cómo yo voy a manejarme con las reglas que hicieron mis abuelos que ya no están más? ¿Es un poco así? Sí, y con una nota más grave, Daniel, porque pensá que nosotros ahora estamos viviendo más tiempo, ¿no? Nosotros hablamos de una revolución de la longevidad. Nosotros, nada, posiblemente muchos de los que nos escuchen tengan todavía sus abuelos, quizás tuvieron hijos y sus hijos conocieron a nuestros abuelos, es decir, hoy conocer un bisnieto o un bisabuelo no es tan inusual como era cuando éramos nosotros chicos, y estamos viendo por primera vez, en ocasiones, 5 generaciones de una misma familia vivas, ¿no? Y en las empresas a veces nos encontramos con 4 generaciones, ¿no? Quizás las personas que fundaron esa pequeña pyme o que arrancaron el negocio, hoy tienen 60 y largos, y no quieren jubilarse de la manera tradicional que se jubilaron nuestros abuelos, un poco porque no pueden, la jubilación mínima es muy baja, otro poco porque siguen pensando que son muy activos y que tienen mucho para dar, y se encuentran de golpe con alguien de 18, 19, tal como nosotros cuando empezamos a trabajar, ¿no? Y son esas rispideces que tienen que ver en términos de las discusiones, digo, en términos muy burdos y muy sencillos, es un poco la gente más grande que le decimos a los más jóvenes,
che, ustedes son una generación de cristal, no quieren esforzarse, no quieren trabajar, no ponen el sacrificio que le poníamos nosotros. Claro. Los más jóvenes que nos dicen a nosotros, pero mirá el planeta que me dejaste, mirá qué antiguo que sos, que pensás que hay solo dos géneros, mirá cómo discriminás, sos un machirulo, sos un retrógrado. Bueno, un poco lo que nosotros planteamos con Miriam, y nos parece muy relevante como una discusión para las organizaciones, para el sector público, Claro. también, como estás contando vos, para la vida cívica, es, bueno, cómo podemos encontrar puentes para armar, digamos, una realidad que sea inclusiva para todas las generaciones, ni pensar que hay una generación de cristal, ni pensar que somos, perdón la palabra, viejos de M, que es también el otro que sale el primero. Pero vos te adelantaste en la pregunta en las cuales iban viniendo, porque ¿sabes qué? Porque yo quería bajar al terreno y decirte, ¿por qué no se quieren ir los jóvenes de la casa de los padres? Antes nuestra generación decía, buscamos una revolución, queremos cambiar, queremos salir, queremos nuestra independencia, y ahora los chicos no se quieren ir más. Bueno, ¿qué pasa? Es más difícil para ellos, por ejemplo, acceder a la vivienda. Y no solamente eso, comparado con nuestros trabajos, los trabajos, cuando empezamos a trabajar a los 10 y pico, son, digamos, están más precarizados, están peores pagos. Entonces, nosotros, los que tenemos más de 40, de algún modo fuimos la última generación que accedió a alguna forma de crédito hipotecario. Mucha gente que está escuchando no lo accede a pesar de nuestra edad, pero otros sí accedimos. Yo, por ejemplo, vivo en la ciudad de Buenos Aires y tengo un crédito hipotecario del Banco Ciudad que saqué hace un par de años y me quedan varios años para pagar, pero fue de los últimos posibles. Para mi hija, yo tengo una hija de 14, bueno, la única forma que tiene hoy de poder ser propietaria es que yo me muera. Digamos, o sea, no hay otra forma en donde puedan estar. Entonces, ahí también vemos que algunas ideas nuestras, por ejemplo, vos y yo, y muchos de los que nos están escuchando, crecimos con esta idea del derecho de piso, ¿no? Bueno, nuestros primeros trabajos fueron trabajos que o eran gratuitos, o eran muy mal pagos, o que incluso nos trataban mal, nos daban malos. Hoy eso, los más jóvenes, no se lo bancan. No tienen la idea de sacrificio que tenemos nosotros. Es una discusión profunda y filosófica, ¿qué es mejor? Porque posiblemente uno puede decir, che, qué envidia, porque la verdad, nada, se imponen frente a nosotros, que nosotros asumimos mucho ciertas situaciones incómodas. Pero a la vez, medio que la cultura del trabajo en la cual nosotros nos criamos también desapareció. Porque hoy, digamos, si no tenés esa motivación económica, si no tenés una manera de decir, bueno, ok, dentro de poco yo puedo tener algo visible, no sé, te decía, las personas que van a votar por primera vez ahora este año, que tienen 16 años, que nacieron en 2006, 2005, vivieron siempre en crisis, vivieron siempre pensando en la inflación, vivieron siempre en una situación de una coyuntura muy difícil. Entonces, ¿qué le podés pretender también de un futuro, cuando a veces uno ve que los más jóvenes dicen, bueno, mi sueño es viajar, o mi sueño es estar tirado con TikTok? Bueno, yo creo que también hay que nosotros de los más grandes tratar de entender que ese contexto era muy diferente de nuestros viejos. Nosotros realmente, yo también como vos me escapé de la casa de mis viejos, aunque me llevaba bárbaro, porque yo quería hacer mi vida, yo quería, digamos, ser adulto. Y hoy que la edad, digamos, y la juventud está tan romantizada y tan valorada, bueno, ¿quién quiere ser adulto si siendo eternamente adolescente parece que todo está bien? Ahora, ¿por qué desapareció la cultura del trabajo? ¿Porque no tienen hambre? ¿Porque no tienen ambición? ¿Por qué? Bueno, yo creo que por un lado, porque también el mundo en el que viven es un mundo mucho más cruel que el nuestro. Digamos, realmente me parece que de algún modo es esto que te decía, las condiciones laborales son peores. Y por otro lado también porque nosotros hemos sido padres que les hemos dado todo mucho en bandeja, ¿no? Como que de alguna manera nuestros viejos, no sé, yo lo veo en mi casa, te insisto, esto nace de la autocrítica, pero también de ver a coetarios y a sus hijos y sus hijas. Bueno, esta idea que quizás vos tenías, yo en mi casa para ganarme los pesitos para salir a bailar tenía que cortar el pasto, tenía que lavar el auto, digamos, como que estaban todas esas tareas que quizás, bueno, qué sé yo, un poco me estimulaban, otro poco no tanto, y luego no había tanto para gastar. Yo en la década del 80, en la década del 90, digamos, no había tantas cosas para gastar. Ahora que la plata quema, que lo que cobraste con suerte del 1 al 3, al 31 del mes ya se devaluó y pesa menos. Hay también un cierto consumismo, ¿no? Muchas veces frívolo, muchas veces superficial. Y por otro lado también decir, bueno, ¿qué le queda? Nosotros finalmente a veces, yo digo,
veo a los más jóvenes preocupados por el dólar. Nosotros no crecimos preocupados por el dólar, en el sentido de, bueno, ok, si quiero ahorrar, tengo que ahorrar acá, tengo que comprar un dólar, tengo que fijarme lo otro, ¿no? También lo vemos en los más jóvenes, en esa pasión que tienen por las criptomonedas, por las inversiones, bueno, todas como intentos desesperados por, bueno, qué sé yo, tratar de domar la ola de económica difícil. Yo siento que, por un lado, nosotros hemos sido quizás malos maestros, ¿no? Digamos, nuestros padres quizás más rígidos o más duros nos enseñaron mejor, y por otro lado también la coyuntura hace que, bueno, nada, el más joven tiende a ser un poco más vago, entre comillas, que nosotros. No quiero entrar todavía en el terreno de ser hijos culposos o padres culposos y toda esa historia que la verdad la vengo escuchando hace 30 años, pero quiero entrar en otro, seguir en el terreno, porque esta semana, hablando en privado con un dirigente político, de unos años más que yo, y estábamos discutiendo sobre el tema de la ley de alquileres. Y me decía, pero entonces una persona va a alquilar toda la vida. Y la respuesta mía era, ¿y cuál es el problema de alquilar toda la vida? O sea, los jóvenes no piensan ser propietarios. Le digo, ¿y la verdad para qué ser propietario? Bueno, pero nosotros también, pero eso es un choque cultural muy grande. Pensar en nuestros abuelos, pensar en nuestros viejos, realmente el ladrillo era la inversión segura, y todos hemos escuchado en nuestras casas alguna vez que, digamos, por lo menos tener un techo, como que el techo era lo básico y después, era el gran esfuerzo. Hoy, por más que se esfuercen, no pueden acceder a ninguno de esos bienes grandes. Pasa incluso con los automóviles, hoy hay una escasez de stock de autos, que uno puede decir, bueno, es coyuntural, pero tiene varios años ya, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué vas a ahorrar mucho si sabes que eso se va a devaluar, si sabes que eso no te va a permitir tener una tranquilidad? Hay algo también de forzar una imagen, ¿no? De no hacer pie. Estamos como en una pileta que es profunda y que no logramos hacer pie y que te cansa estar tratando de todo el tiempo flotar. Yo creo que eso posiblemente también es un debate más amplio y que tiene que ver, y está buenísimo que lo charles con dirigentes, con políticas a largo plazo, algo que también en Argentina parece ser una utopía, ¿no? Pensar algo que se mantenga en el tiempo. Pero ¿cómo podríamos, o cómo podría uno, por ejemplo, ponerse a pensar en, bueno, ok, ¿cómo organizo, qué sé yo, no sé, mayor acceso a la vivienda? Sí, en muchas ciudades grandes de nuestro país, la mayor parte de las viviendas están desocupadas, porque nuestra generación y la anterior seguimos pensando en las propiedades como una inversión, digamos, esto de vuelta, invertir en ladrillos, y después nos damos cuenta que los alquileres no nos rinden, o que los inquilinos nos rompen las cosas, o soñamos con que venga un yanqui y nos paguen dólares, hecho que quizás es distinto. Me parece que hay como mucho cultural también para discutir y pensar. Vos sabés que la otra parte que no te dije, te conté solamente una parte de la discusión, que es la parte hacia arriba. Ahora, con coetáneos, lo que me plantean es, ¿para qué querés quedarte atrapado en una hipoteca si primero esa guita te sale más caro que alquilar y la diferencia la podés invertir viajando? Y segundo, ¿para qué si no sabes si el año que viene te estás por separar y ahí se va todo a la mierda lo que armaste y lo que supuestamente planificaste en una hipoteca? Bueno, eso es súper interesante, porque es también, de alguna manera, lo que las más jóvenes sospechan y hacen. En vez de, y tomando tu pregunta anterior, ¿no? En ocasiones es, bueno, ok, en vez de tener algo o ser propietario de algo, experimentar algo, ¿no? Ir por la experiencia, ¿no? Es decir, ok, no quiero súper esforzarme por algo como decís vos, que se puede perder o que me puede generar más gastos o que voy a ver a un muy largo plazo. Bueno, ahorro y me voy al sudeste asiático a trabajar juntando kiwis. Bueno, no sé si kiwis, pero luego que se junte ahí. No, o alguien que te dice, cosechando marihuana en Estados Unidos, me dicen las nuevas generaciones. Bueno, eso, ¿entendés? Entonces decís, no, bueno, pero usar la plata para otra cosa, y te dicen, ¿para qué? Entonces, digamos, ellos a veces prefieren justamente esto que te digo, prefieren mucho más poder tener esa experiencia, que es difícil, pero que es más accesible, y luego, bueno, ir viendo. Y también eso nos de algún modo nos enfrenta a una discusión difícil, profunda también, para nosotros, para la gente un poquito más grande que nosotros, y también para los jóvenes, y es cómo va a ser nuestra vejez. Nuestros viejos, nuestros abuelos, más o menos podían estar con la jubilación. El sistema jubilatorio argentino, un sistema solidario, en donde en realidad son las personas que estamos trabajando hoy,
quienes financiamos las jubilaciones actuales. No es que uno está ahorrando de una caja y después saca de esa caja el dinero cuando se jubila. Se enfrenta a dos graves problemas. El que te mencionaba, de una longevidad mucho más extensa. Estamos, y los primeros resultados del censo del año pasado muestran eso, una nación que está envejeciendo, tenemos mucha más gente mayor que gente gente joven, y luego esto que charlábamos también, ¿no? La pauperización del trabajo, cada vez más trabajos informales o sistemas del estilo, monotributo, cuyas cargas sociales son mínimas. Entonces, vos, yo, muchos de los que nos están escuchando, lamento decir esto en un domingo lindo de sol mientras tomamos mate. ¿Qué nos pasa? Nos estamos enfrentando a que no nos vamos a jubilar de la misma manera que se jubilaron hasta entonces. Entonces, ¿qué estamos haciendo para esos años de vida? No sé, más o menos se calcula que mi generación, yo nací en 1980, al menos vamos a vivir 80, 85 años, salvo que pase algo. Yo tengo 42, me queda la mitad de mi vida. Yo no sé cómo voy a hacer para poder mantener, mantenerme económicamente 40 años más acá, en este planeta, ¿no? Y creo que eso corre tanto para nosotros como para la gente que está un poco más grande y también los más chicos, ¿no? Como que tenemos todavía obturado en este país esa discusión. Y es una discusión muy compleja porque si cruzamos el océano y vemos lo que pasa en Francia, en París, todos vimos las imágenes del incendio, de todas esas protestas, ese debate surge porque quisieron aumentar en 2 años la edad jubilatoria, solo 2 años, y se prendió fuego París. Hubo otras cosas, pero vieron, es como distinto y diferente. La última, porque no te quiero aburrir y te agradezco mucho estos minutos porque es más que interesante poder escucharte sobre estas clases de cosas. Estamos en presencia, con todo esto que hablábamos de los cambios que está habiendo, ¿estamos hablando de un nuevo hombre o somos lo mismo que antes con otra forma? Ah, mira, qué pregunta para el final. Mira, yo soy filósofo, o sea que tipo la cuestión de exactamente qué quiere decir la humanidad, qué quiere decir ser humano, es muy profunda. Yo, mi intuición personal, esto es altamente personal, realmente creo que nos estamos enfrentando a transformaciones de lo mismo. Yo no creo que seamos muy distintos. Sí creo que hay algo que nos cambió mucho la pandemia y es, por un lado, la percepción de nuestra finitud, ¿no? De algún modo estamos más dispuestos a hablar de la muerte o de la enfermedad después que nos pasó en la pandemia. Y eso también nos llevó a entender que también, de algún modo, intentamos entender o intentamos, de algún modo, ser más conscientes de qué cosas nos hacen bien y qué cosas no nos hacen tan bien. Fíjate otra diferencia que descubrimos con Miriam en un informe. Hicimos una investigación, la investigación más grande de longevidad hasta ahora del mundo la hicimos con Miriam hace 2 años, post pandemia, y lo que salió en la Argentina es que nuestros viejos juntaban los dólares abajo del colchón, pero en muchas ocasiones morían o terminaban su vida con ese dinero sin gastar. Nosotros también tenemos los dólares abajo del colchón y estamos preocupados por cómo gastarlos. No somos tan derrochones como son los más jóvenes, pero llega un punto en donde los empezamos a usar. Como que eso fue un cambio. Ya no estamos tanto ahorrando a largo plazo o para dejarle algo a nuestros hijos, sino que estamos más atentos a viajar, al propio placer, y eso es un cambio que me parece que es importante, ¿no? Estamos más abiertos a, por ejemplo, tener otro tipo de relaciones o vincularnos de otra manera con las parejas, cosas que antes no estaban presentes, y creo que eso también es un cambio para discutir y para pensar. Yo no pienso dejarle un peso a mis hijos, pienso gastármela toda. Cuando veo familias que se pelean por la herencia de los padres, digo, ¿qué voy a dejar? ¿Un problema? No. ¿Cómo le voy a dejar un problema? ¿La gasto todo antes o la distribuyo antes? Pero escúchame, fíjate en el asado de ahora al domingo que no te pongan nada, un venenito, algo para que no lo gastes antes, es muy fuerte. Tus hijos te escuchan y va a ser un quilombo. No, porque tampoco quieren cocinar el asado del domingo, salvo bajo presión. Esa es la nueva generación. Pasa por ahí. Tomás, un gusto escucharte. Te sigo por Twitter. ¿Por dónde más puedo encontrar tus trabajos? Aparte de tus libros. Sí, obvio. Mira, si alguien quiere ir, Daniela, generacioninvisible.org, generacioninvisible.org, el primer capítulo de nuestro libro y un montón de otros artículos e investigaciones
seguir pensando la longevidad. Te agradezco muchísimo esta comunicación con Sudamericano. Un abrazo, gracias por estos minutos, ha sido más que entretenido y muy interesante. Gracias. Dale, chao, chao. Gracias, chao. Tomás Balmaceda, con nosotros. Tomás Balmaceda,